Nos enlazamos con David Saucedo, él es especialista en seguridad, el tema, la cantidad de policías por cada 100,000 habitantes aquí en nuestro país. ¿Cómo estás, David? Muchas gracias por tu tiempo. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, la auditoría, a tus órdenes. Gracias, igualmente. Oye, a ver, queremos saber cuál es la lectura que ustedes, los expertos en seguridad, le dan al tema de la falta de policías, pero también la falta de capacitación, de insumos y de condiciones óptimas para desarrollar su trabajo. Sí, desde luego, desde hace tiempo está en el diagnóstico de prácticamente todos los gobiernos estatales que es necesario incrementar la fuerza policial. El número de elementos que existen en las policías estatales es insuficiente para poder atender la marea delictiva que hay en varias regiones del país. De igual modo, a nivel federal, como tú sabes, hay un diagnóstico municipal del presidente de la República, que incluso hoy hizo un anuncio muy trascendente en el sentido de trasladar las atribuciones de la Guardia Nacional para que sean del completo manejo de la Secretaría de la Defensa. Desde el punto de vista jurídico y constitucional, entiendo que hay muchas complicaciones para que esto se pueda llevar a cabo. Desde el punto de vista estrictamente operativo, te diré que hay algunos países de América Latina que tienen este mismo esquema, es decir, que las corporaciones de seguridad pública están totalmente integradas a los ejércitos y a las fuerzas de seguridad nacional. Es decir, en efecto tenemos un grave vacío, una falta de elementos para poder atender la seguridad. Sin embargo, el número de elementos que hay atendiendo los distintos escenarios de guerra entre cárteles que hay en este país es muy distinto. Te diría, por ejemplo, que aunque la ONU nunca mencionó, nunca lo hizo, es una cosa que se ha manejado durante muchos años, de que la ONU hizo una recomendación para que hubiera 300 policías por cada 100,000 habitantes. Esto no es así. Más bien fue una hipótesis que fue caminando, pero que nunca se sustentó en un diagnóstico que se nos diera la ONU. Pero de todos modos es una referencia para prácticamente todos suponer que se requiere un cierto número de policías por cada 100,000 habitantes. Te pongo un ejemplo. La Ciudad de México supera por muchos este parámetro, mientras que la Ciudad de Mérida, el estado de Yucatán, tiene menos policías por cada 100,000 habitantes que la Ciudad de México. Sin embargo, la Ciudad de Mérida y el estado de Yucatán son infinitamente más seguros que la Ciudad de México. Oye, David, pero esto es atribuible a que el sistema de justicia de aquella entidad a la que haces referencia, Mérida, funciona mejor, o es que los policías están más capacitados. Es decir, ¿por qué se dan estas condiciones de seguridad en un lugar y en otro no? Los habitantes, la concentración de habitantes, en fin, ¿a qué se lo atribuyes? Hay varios factores. El concepto correcto es la criminogénesis, es decir, qué es lo que genera más delincuencia en una zona que en otra. Son distintos factores. La existencia de rutas que se transfieren de drogas a los Estados Unidos, es decir, la existencia de grupos de crimen organizado. En segundo lugar, que haya diferencias entre los gobiernos estatales y federales. Se ha comprobado que si hay una diferencia de sustancia entre el gobierno federal y una autoridad local, no existe la cooperación y esto genera un ambiente de macrocriminalidad. En tercer lugar, la porosidad que tenga el sistema penitenciario, el sistema judicial, la debilidad de las policías estatales, que haya varios grupos que tienen organizados disputándose el control de alguna zona geográfica en específica, que haya un nicho de mercados para cierto tipo de delitos regionales en el país. Son varios factores de manera sumaria. El gobierno federal pone mucho énfasis en las causales sociales, es decir, el desempleo, la falta de oportunidades. En efecto, también forman parte de este criterio. La ausencia de un Estado de Derecho, una cultura de respeto al Estado de Derecho, sin duda también es un factor determinante. Son varios factores que nos dedicamos a esto. No hemos podido encontrar una fórmula mágica para saber qué es exactamente lo que determina, cuál es el factor más importante. Únicamente tenemos una listado de factores que sabemos que son los que están provocando estos niveles de criminalidad en distintas regiones del país. El panorama nada alentador, David, pero entonces en este orden de ideas que tenemos los mexicanos, que estamos ya cansados de la falta de atención por parte de los policías en algunos municipios, la ineptitud, la colusión con el crimen organizado, en fin, esa es nuestra condición. Pero yo me resisto a que debamos aceptarla. ¿Podría de alguna manera mejorar la capacitación de los policías para que, aunque sean poquitos, pero que sean efectivos? Sí, por supuesto, nada más que se requieren, coincido plenamente complementario, únicamente se requiere tomar medidas en ese sentido. ¿Qué es lo que se requiere? En primer término, presupuesto.
pero el presupuesto que se invierte en materia de seguridad por parte del gobierno federal y de los estados prácticamente no ha variado. Se mantienen más o menos siendo el mismo desde hace 3, 4, 5 años. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que tenemos un incremento de la violencia y de la seguridad en distintas regiones del país, pero un presupuesto que para combatir la inseguridad que se mantiene estático. Que tenemos un problema ahí, que es muy difícil que los gobiernos reorienten el presupuesto, porque esto implica repartir unas despensas, construir unos hospitales, pagar menos salarios y a la burocracia. Entiendo perfectamente que el gobierno se resista hasta donde puede a generar mejores presupuestos para que tenga seguridad. Por otro lado, la inseguridad tiene un efecto diferente desde el punto de vista electoral. Pareciera que, en cierto sentido, algunos gobiernos están blindados frente al impacto electoral, pero como un ejemplo, el gobierno federal enfrenta escenarios de guerra de cárteles en distintos estados del país, pero pese a ello, el gobierno federal, su partido, Morena, siguen ganando elecciones. Mientras la inseguridad no afecte electoralmente a los partidos políticos, los partidos no se van a mover mucho. Se tiene que modificar el marco legal, evidentemente. Tenemos que actualizar la legislación para tomar experiencias de otros países, por ejemplo en Colombia, en donde existe la ley de silla vacía. Si un partido postula a un candidato, un funcionario que a la postre se descubre que tiene un vínculo con el crimen organizado, no solo pierde el cargo de ese funcionario, sino que el partido que lo postuló ya no puede volver a presentar un candidato a ese mismo cargo. Esto significaría un límite, una limitante importante para que los partidos sepan bien los antecedentes de los candidatos que postulan. Hay varias medidas que hay que tomar, lo que sí falta es voluntad política. Oye, David, y esto sería también un ejemplo, ¿no? Mientras no existan las consecuencias para estos funcionarios que prefieren dedicar el presupuesto a otras cosas, que tienes toda la razón, a ver, los hospitales, la educación son muy importantes, pero también el tema de la seguridad. Y hace rato veíamos el reportaje de mis compañeros en Puebla. Los policías sienten que no están bien pagados, no tienen garantías de seguridad ni siquiera para ellos mismos, mucho menos para sus familias, ¿no? Un seguro de gastos médicos, en fin. Esto, como bien dices, el presupuesto pues ya digamos que no lo contempla. Pero ¿cómo podríamos dignificar la labor de los policías? Sí, definitivamente tendría que hacerse una homologación salarial para que los policías estatales tengan un ingreso mínimo garantizado, sin importar en qué estado del país nos encontremos. Yo creo que esto es algo en el que instrumentar a nivel estatal en varias regiones, varios gobernadores han tratado de hacer esto con las policías municipales, homologar salarios hacia arriba. Evidentemente, con las policías estatales tendría que hacerse exactamente lo mismo, que el hecho de ser policía estatal les garantice la posibilidad de comprar becas para sus hijos, crédito para la vivienda, la posibilidad de ellos mismos de tener un plan de vida, plan de servicio civil de carrera policial. Es decir, que esta decisión que tomaron no sea de coyuntura y que no estén en la corporación solo 2, 3, 4 años, lo que dura un sexenio, sino que vean la corporación a la que pertenecen como una opción de vida para ir creciendo ellos y con sus familias. Pero eso no existe hasta el momento. Solo los policías de élite tienen un ingreso diferenciado al alza. Y muchos de ellos lo hacen por vocación, ¿no? Más allá de la preparación que puedan tener. ¿Podríamos decir que la participación ciudadana o los observatorios ciudadanos podrían ayudar también a que se audite a las corporaciones y a que que se sientan observados, pero también dignificados, que se les reconozca cuando hacen bien su trabajo, pero también que se les señale cuando lo hacen mal? ¿Podría ser la participación ciudadana, digamos, la luz al final del túnel para hacer cambios significativos dentro de las policías? Sí, desde luego. Nada más que los observatorios ciudadanos tienen un pequeño inconveniente. Sus recomendaciones no son vinculantes. La mayoría de las recomendaciones que emiten no son tomadas en cuenta por quienes están en los cargos de alta dirección dentro de las corporaciones de seguridad cívica. Se percibe a los observatorios como críticos, sin ton y son, que no es el caso. La mayoría de los observatorios ciudadanos que yo conozco, seguramente tú también, tienen aportaciones de calidad y de peso en las recomendaciones que emiten para mejorar a la gestión policial. Sin embargo, los gobernadores y los secretarios de seguridad pública estatales no les toman en cuenta. Únicamente cubren el expediente de las recomendaciones, pero no les dan seguimiento. Entonces yo creo que, siendo finalmente con lo que acabas de mencionar, tendría que haber una modificación quizá a nivel nacional para volver vinculantes algún cierto tipo o número de recomendaciones de los ciudadanos para que se conviertan en política pública.
Bueno, pues ojalá que pronto las autoridades también volteen hacia allá y que los observatorios ciudadanos, a pesar de que los señalamientos que hacen no son vinculantes, pues tomen fuerza, ¿no? De alguna manera y se les exija que hagan bien su trabajo. Ojalá, David, eso es lo que esperamos todos por el bien de nuestro país. Esperemos que aquí esté, Alejandra. Prácticamente en México está todo por hacer en materia de inseguridad. Hay que hacer reformas importantes en las corporaciones de seguridad pública, en el sistema penitenciario, en el poder judicial, incluso poder saltar esta etapa de que cambien los altos mandos de seguridad pública, si cambia el gobernador, si cambia el partido político que está en el poder, para darle continuidad al desarrollo de políticas públicas en materia de seguridad. Hay muchas cosas que se pueden instrumentar para poder dar este factor de política en la procuración de justicia y de seguridad pública en este país. Sí, evidentemente tenemos un sistema enfermo, habrá que empezar a curarlo, pero de raíz, ¿no? No nada más ahí con placebos. Sí, eso tendrá que hacerse. Me parece que el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión hace tiempo de no entrarle al toro por los cuernos, es decir, patear el balón, tomar únicamente una serie de medidas para ganar tiempo. Me parece que ya será una labor del siguiente presidente, así creo que lo está conceptualizando el gobierno federal. Lamentablemente en la mayoría de los gobiernos estatales también se está optando por esta misma lógica, administrar el conflicto y no resolverlo. Definitivamente frustrante para todos, David, pero bueno, pues como dices, mientras la administración avance, se va pateando el balón. Se nos había prometido que el sistema de seguridad funcionaría a los 6 meses de la llegada de esta administración y lo que hemos visto no es nada más el control, sino que se está incrementando la inseguridad, los delitos que se cometen alrededor de nuestro país. Frustrante, te digo, pero pues también está en nosotros propiciar ese cambio. Sí, aquí lo ideal sería que las autoridades, por un lado, ya no sigan echando las citas para poder presentar resultados de un aparente éxito tal mismo que no existen en distintos rubros de combate a la inseguridad. Y por otro lado, que en algún momento los electores castiguen o premien con el voto el buen desempeño o mal desempeño de las autoridades políticas en la procuración de justicia. Esto no ha ocurrido, me parece que hay una posibilidad por parte de los ciudadanos. Casi todas las encuestas nos marcan que los ciudadanos saben, entienden, sí perciben que hay un fracaso en materia de combate a la delincuencia, pero esto no se expresa en las urnas. Hay una situación que muchos no entendemos, que hay calificaciones reprobatorias para el manejo en materia de seguridad que muchos gobernadores y evidentemente después del gobierno federal, pero no se manifiesta en un rechazo a las autoridades. Es decir, mientras esto no suceda, mientras no haya un castigo en contra de la élite política de todos los partidos, me refiero, PRI, PAN, PRD, al no haber un castigo electoral por el mal desempeño en materia de seguridad, pues prácticamente se va a mantener el mismo sereno. Sin duda. Bueno, pues todo está por verse. David, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Alejandra, un abrazo.